Bueno, pues buenos días. Vamos a hablar acerca de un tema que pudiera parecer que no tiene mucho que ver con Dios, pero sí tiene mucho que ver con Dios. Y voy a empezar con una lectura que se encuentra en la tercera carta de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese es el deseo que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Quiere decir, Dios no únicamente se preocupa por la parte que no vemos, sino que también se preocupa por la parte que sí vemos. Y vamos a estar hablando acerca de esto, vamos a estar hablando acerca de esta prosperidad. Bueno, prosperidad viene en hebreo de una palabra que dice tzadleakl, que es empujar hacia adelante o en varios sentidos. También se utiliza la palabra sakal, que es ser inteligente, diestro, entendido, sabio. Dashan, que quiere decir rico, fértil, vigoroso. Yatab, hacer bien, ser sano, hermoso, feliz, exitoso, correcto. Shalab, estar tranquilo, seguro o exitoso, tener paz. Y Yalak, andar, llevar, entrar, fluir y proseguir. Todas estas palabras se pueden traducir como próspero, prosperidad. En griego, la palabra que se utiliza es eudó, que significa ayudar en el camino, lograr alcanzar, triunfar en los negocios, tener un buen viaje. Y en la traducción al latín se utilizó prosperitas, que quiere decir tener éxito en lo que se emprende, prosperar, adelantar, mejorar, enriquecerse, triunfar, ganar, desarrollar. Bueno, todo esto nos da una idea de lo que es la prosperidad y yo creo que va de acuerdo a lo que todo el mundo piensa. Cuando vemos que una persona prospera, normalmente estamos refiriéndonos a todo o a parte de lo que se acaba de mencionar. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que seamos prosperados, prosperados en todo. Pero también aquí nos podemos ir por otro lado. Podemos pensar que la prosperidad únicamente se refiere a cuestiones financieras, a cuestiones materiales, y tampoco es así. No solamente se refiere a eso, sino se refiere a una calidad de vida. Una persona puede tener muchos bienes, puede tener mucho dinero, muchas posesiones, y sin embargo tener una calidad de vida miserable, por circunstancias o porque así lo han determinado. Se han encontrado, hemos sabido de casos, ¿no?, de personas que enviudan, personas que toda su vida llevaron una vida miserable, en una habitación pequeñita, donde apenas cabían ellas en su cama, y después de que mueren, pues se enteran de que la persona tenía muchísimo dinero guardado. Tenían los bienes suficientes, pero ellos decidieron llevar una vida miserable. Y también vemos, por otro lado, personas que viven en condiciones así, pero de que apenas están sobreviviendo, pero sin embargo viven bien, viven felices, no tienen necesidad de nada. Entonces, la prosperidad tiene que ver más con la calidad de vida que con los bienes que se poseen. Y en ese sentido es con lo que vamos a estar hablando. Yo lo que les quiero compartir en esta mañana son principios que yo me he encontrado, por supuesto, en la palabra, pero también son cosas que yo he experimentado. Son principios que yo he aprendido, algunos por experiencia, algunos pues por algún seminario, algo que he leído, y que ha funcionado, y que por lo tanto yo se los quiero compartir siempre a la luz, otra vez, de lo que dice la palabra de Dios. Porque si lo que digo aquí no es de acuerdo a la palabra de Dios, pues entonces estamos nada más, nos convertimos en un youtubero, ¿no? Y eso no vale mucho. Entonces,
Vamos a ver una escritura que está en Génesis 1 y 2, que yo creo que de alguna manera ya no la sabemos o hemos oído hablar de ella. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba nuestra vida? Desordenada y vacía. Cuando viene Dios a nuestra vida, así la encuentra, desordenada y vacía, ¿verdad? Aun cuando a veces podemos pensar que no estábamos tan mal, nomás le escarbamos tantito y sí estábamos mal. Entonces nuestra vida estaba desordenada y vacía, pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, este desorden, este vacío, debe terminar. El desorden debe dar lugar a un orden, y el vacío debe llevar a una plenitud. Pero a veces vemos que no es así. Vemos que las cosas no nos van muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Falló Dios? ¿Lo que está diciendo no se cumple? ¿O qué es lo que está pasando? Porque Dios viene a nuestra vida, precisamente, entre otros muchos propósitos, a poner orden a nuestra vida. Pero Dios no es una figura autoritaria y rígida, sino más bien representa una autoridad, por supuesto, pero es flexible. Él tiene un cierto grado en el cual se está moviendo. ¿Por qué? Porque Él no viene con una vara de hierro a decirnos lo que vamos a hacer. Siempre nos da un grado de libertad para que nosotros podamos tomar la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Claro, hay consecuencias. Si lo seguimos, nos vamos para un camino. Si no lo seguimos, nos vamos para el otro. Pero Él no te va a decir, vete para acá, porque si no, te va a ir mal. Te deja y solito se verá qué es lo que va a pasar. Y entonces vemos que la autoridad, la soberanía de Dios en ese sentido, nos deja siempre un grado de libertad. No es rígido. Vemos que la flexibilidad o la elasticidad a veces la podemos tomar un poquito por un mal camino, o la podemos tomar por una acepción que no corresponde. Y el ejemplo que a mí me gusta dar para hablar de flexibilidad o de elasticidad es una varilla de acero. Dices, ¿cómo? ¿Una varilla de acero? ¿A poco es flexible? ¿A poco es elástica? Pues sí, sí es elástica. Por eso los edificios se hacen de acero, porque se pueden doblar, pero regresan a su posición original. Entonces, en eso consiste la fortaleza del acero, que se puede doblar, pero va a regresar a su forma original. No se puede hacer un edificio muy alto de madera. ¿Por qué? Porque además de la resistencia, no es flexible. Si se dobla, se rompe y se viene para abajo todo. En cambio, el acero no. Por el acero sí puedes hacer un edificio alto. Pero por supuesto, tiene un límite la elasticidad del acero. Si lo deforman más allá de su límite, ya no va a regresar, ¿no? Se queda de esa forma y ya quedó deformado. Y bueno, pues así es las cosas del Señor. Podemos tener una cierta flexibilidad, pero no nos podemos ir más allá de un cierto límite. Si nos pasamos, entonces va a quedar deformado. Dios quiere que tengamos orden, y ese orden, si bien es deseo de Dios, ¿quién lo tiene que establecer? Nosotros. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, pues ahí es donde empezamos a ver diferentes escuelas, diferentes corrientes, diferentes opiniones. Yo lo que le recomiendo es hacer un programa que puede ser anual, para los que son así como que muy meticulosos, puede ser mensual, puede ser semanal, que yo creo que es más práctico, y al final de todo,
debe ser diario. Todos los días deberíamos de saber qué es lo que vamos a hacer. Porque si nos levantamos con la mente en blanco a ver qué sale, lo más probable es que ese día pase así, en blanco, y no pasó absolutamente nada, y es un día que nos la pasamos viendo algo, o que nos la pasamos acostados, y que no hicimos absolutamente nada. Si tenemos un programa, entonces vamos a ajustarnos de alguna manera a esto, y vamos entonces a perder menos tiempo. Además de que tenemos una cierta rutina, una cierta forma de hacer las cosas de todos los días, yo les recomiendo que todos los días inicien con un devocional. En ese devocional que tenemos lectura y tenemos oración. Dependiendo de cómo esté nuestro día, lo podemos hacer más, menos largo. Yo lo hago un poquito corto, porque pues me voy a trabajar. La esposa se la toma con un poquito más de calma, ¿no? Entonces ella se lleva algo más de tiempo en esto. Pero es importante que todos los días, no importa lo que pase, tengamos un devocional. Que podamos estar en contacto con la palabra y también que tengamos un momento para poner lo que vamos a hacer en las manos de Dios. De la misma manera, en la noche. En la noche también podemos tener un tiempo de lectura y podemos también tener un tiempo de oración para cerrar el día, para agradecer y para poder dormir en paz, tranquilamente. El programa que vamos a tener día con día, en ocasiones lo podemos hacer con horario, dependiendo de cómo sea nuestro mismo carácter, nuestra personalidad, nuestras actividades. Lo podemos hacer así, pero muy detalladito, con hora y minuto, o lo podemos simplemente dejar abierto y son cosas que tenemos que hacer. Hay ocasiones en que tenemos muchas cosas que hacer. Y entonces, cuando tenemos muchas cosas que hacer, al final del día, como tenemos muchas cosas que hacer, resulta que no hicimos nada. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, como tienes muchas cosas que hacer, no sabes con cuál empezar, se pasa todo el día y no hiciste ninguna. Entonces, aquí va un consejo que yo recibí y que funciona bien, muy, muy bien. Si tienes muchas cosas que hacer, entonces escoge 3, las más importantes, las que tú consideres que has postergado mucho o que son importantes porque de ahí surgen otras cosas. Escoge 3. Y toma la determinación de que no te vas a dormir hasta que no estén hechas las 3. Y entonces ya no vas a escoger entre muchas. Vas a escoger la 3 con cuál vas a empezar. Y normalmente, al final del día, hiciste las 3. Al otro día, también tienes muchas cosas que hacer, pero ya hay 3 que ya no tienes que hacer. Y poco a poco, tu gran lista de cosas que hacer se va a ir reduciendo a una forma que sea manejable, a una forma en que tú vas a poderte sentir a gusto y en paz. Hay cosas que tú vas a considerar, por ejemplo, en una base diaria, pero hay otras que vas a tomar, por ejemplo, en una base semanal. Hacerlo de una manera es cómodo, porque la mayor parte de las cosas que hacemos caben dentro de un programa semanal. Entonces, de ahí lo vamos a considerar. Por ejemplo, y aquí tienes que tomar en cuenta las prioridades que vas a manejar. Y bueno, ya que vamos a hablar de prioridades, ¿cuáles deberían de ser estas prioridades? Las que yo he visto que funcionan de mejor manera es, primero que nada, que nadie, a Dios. No hay más. Primero Dios. No nada más de que lo digo, sino de que lo hago, que lo ejecuto, que realmente todo lo que tengo que hacer lo dejo en segundo término porque primero está Dios. Ese es lo primero. Después, ¿a quién tengo? Bueno, tengo a mi familia.
Mi familia muy importante, y ahí pues nos tenemos que acomodar dependiendo de nuestra situación familiar. Pueden ser nuestros padres, puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, dependiendo en qué situación nos encontremos nuestros hermanos, a lo mejor un tío, una abuela, no lo sé. Dependiendo de cada quien, va a tomar por nombre, ¿verdad? Y por rostro, quiénes son las personas que conforman tu familia y el orden en que las vas a tener dentro del concepto de familia. Muy importante que así sea. Para los que somos casados, ¿quién es la persona más importante en este mundo? Tu cónyuge. No son tus hijos, fíjate bien, no son tus hijos, no son tus padres, es tu cónyuge. Y a veces se nos olvida esto, o no lo sabemos, y entonces hay problemas. Hay problemas. ¿Por qué? Porque tus hijos los cuidas mucho, pero llegan a una edad en que se van a ir. Puedes vivir para tus hijos. Y cuando se casan, bueno, ni siquiera se casan, cuando se van, y volteas un día, estás ya solo, volteas del otro lado de la cama y ves ahí una persona que no sabes ni quién es, con la que has estado viviendo durante 25, 30 años, y no saben ni quién es, no saben ni qué le gusta, ni cómo es, ni nada. Y puede ser muy tremendo. Después de la familia, el trabajo. Primero la familia y después del trabajo. Hay quienes ponen primero al trabajo y después a la familia. No es así. Primero es la familia y después es el trabajo. Después del trabajo viene la iglesia. Claro, primero el trabajo y luego la iglesia. Después de la iglesia, los amigos. Después de los amigos, el prójimo, las personas que nos rodean. Y después del prójimo, yo. Hasta entonces voy yo. Pero tengo un lugar, por supuesto. Pero es hasta después de haber satisfecho todas las. Y entonces el programa que yo voy a hacer, el tiempo que voy a dedicar, va ajustado a estas prioridades. Primero voy a hacer tiempo para lo que tiene que ver con Dios. Después para lo que tiene que ver con la familia, con el trabajo, con la iglesia, con los amigos, con el prójimo. Y al último, si me queda algo, conmigo mismo. Y esa es una situación que suena fácil, pero en la realidad no lo es. Pero así debería de ser. Si lo establecemos bien, al principio a lo mejor vamos a tener ahí algunos problemas, pero después de un tiempo, las cosas van a darse de una buena manera. Un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos aquí nuestra reunión el jueves, nuestra reunión el domingo. Y tenemos un horario para esto. ¿Qué pasa si surge algo familiar? Lo negociamos, lo hablamos de manera que no interrumpa este orden. ¿Por qué? Porque tenemos una prioridad. Y primero es Dios, antes que la iglesia, es Dios. No primero la iglesia y después Dios. Primero Dios y después la iglesia. Entonces, después de un tiempo, porque a lo mejor la primera vez que no vas a una reunión de tu familia que hicieron en domingo y dices que no vas a ir, a lo mejor la primera vez se van a molestar. Pero la segunda, si realmente quieren que estés ahí, la van a mover, la van a hacer en sábado o la van a hacer en domingo, pero en la tarde, para que tú estés ahí. Así es. Y no pasa nada. Después de un tiempo, ya saben quién eres, ya saben cómo eres, y se van a ajustar a ese tiempo que te estás tú dando. Esto es importante, porque entonces ya tengo un programa, ya sé qué es lo que voy a hacer día con día, y las cosas menos, las que se eviten, pero menos se me van a ir yendo las cosas. Y aquí, esto nos va a ayudar a evitar dejar las cosas para otro día. Si yo la tengo en mi programa,
y la tengo dentro de mis prioridades, voy a evitar dejar las cosas para otro día. Voy a evitar también dejar las cosas a medias. ¿Por qué? Porque lo tengo dentro de un programa y voy a ajustar para que ese programa se esté realizando. Si veo que pasa un tiempo y no he llegado a nada, pues entonces tengo que revisar mis prioridades, tengo que revisar mis programas para que las cosas realmente sí se estén dando dentro de esto. Y esto nos va a dar paz, nos va a dar más tranquilidad que problemas. Y esto va a ser bueno a la larga. Vamos a pasar a un tema que es importante y que es el dinero. Pudiera parecer poco espiritual, pero no lo es. El asunto material, el dinero, es importante. No es lo más importante, de ninguna manera es lo más importante, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque en el mundo donde vivimos, todo representa dinero, todo, absolutamente todo. No hay algo que no sea en el mundo en el que estamos viviendo. Hay cosas, por supuesto, donde no interviene el dinero y son cosas que normalmente vienen de Dios. ¿Cómo qué? Pues la paz que tienes, la salud, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un ratito, el bienestar, la seguridad, el amor, eso viene de Dios y no cuesta dinero. Pero sin embargo, sí es importante que nosotros consideremos que hay ciertos niveles en los cuales nos podemos estar moviendo dentro de estas dimensiones de prosperidad, hablando específicamente de dinero. Primero está el nivel más bajo, el nivel cero, vamos a decir. ¿Y eso cuál es? Pues cuando estás de acuerdo a tus propias capacidades, a tus propias habilidades, y Dios no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. También hay mucha gente que vive así, la mayor parte de las personas viven de esa manera. No dependen de Dios, dependen de sus propias capacidades, dependen de sus relaciones, dependen de sus contactos, de sus estudios, de sus habilidades. Y está bien, pero estás nada más recordando, estás por tu propia cuenta. El día que algo falle, pues normalmente no tienes cómo salir adelante con esto. No importa que tengas mucho dinero en el banco, algo puede pasar y ese dinero no te va a servir para nada. La seguridad no la vas a tener en Dios, sino que la vas a tener en alguien o en algo. Yo creo que es una situación riesgosa, pero bueno, cada quien. Después tenemos el primer nivel, ya le damos un escaloncito más. Y entonces, digamos, a nivel, digamos que vas. Es un nivel en el cual ya estás considerando los principios, los valores que tiene Dios, estás considerando el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra. Y estás aplicando estos principios, estos valores del reino a tu propia vida. Ya no prevalece el yo, ya no prevalece tu propio criterio, ya no prevalece el consejo de alguien más, sino que ya estás considerando a Dios. Y dentro de esto, y aquí vamos a entrar en algunas situaciones, está el asunto de los diezmos y de las ofrendas. Dice Génesis 14, 19 y 20. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí estamos hablando de Melquisedec. Aquí recordamos que pues hay una situación, entonces vienen ahí una banda y entonces se lleva muchos bienes de Abraham, a sus mujeres, en fin, todo esto. Y entonces Abraham va con su grupo más cercano, con sus siervos, va, los enfrenta y puede recuperar todo lo que había perdido. Y cuando viene de esto, se encuentra con Melquisedec. Entonces,
Melquisedec lo bendice, y entonces Abraham le entrega el diezmo. ¿Esto de cuándo estamos hablando? Génesis 14. Estamos hablando de antes de Moisés, de antes de todo. Apenas está empezando a establecer la línea a través de la cual Dios va a traer la redención a este mundo. Y en ese momento, en esos principios, aparece el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Definición sencilla: la 10ª parte de tus ingresos. De todo lo que recibas, la 10ª parte. ¿Por qué es importante el diezmo? Por muchas razones. Yo creo que la primera es porque aprendes que no dependes de ti, dependes de Dios. Y lo que te llega, dices, lo primero que voy a hacer es separar el 10% porque es de Dios. Es un principio de honra, es un principio de obediencia, es un principio en el cual tú estás sometiendo tu capacidad a la capacidad de Dios. Le estás diciendo, yo sin ti no puedo, pero contigo puedo hacer cualquier cosa. Y tan es así, no nada más te lo estoy diciendo, te lo estoy demostrando. Y entonces estoy apartando el diezmo para Dios. Pero antes del diezmo está la ofrenda. Y esa la vemos en Génesis 4. En 2 va a crear Dios el cielo, la tierra y todo lo que vemos. Capítulo 1 y 2. En el 3 es la caída. Y en el 4 vemos la ofrenda. O sea, para darnos una idea de cuándo viene esa ofrenda. La vemos cuando los hijos de Adán y Eva, cuando Caín y Abel traen su ofrenda, dice Génesis 4, 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahorita no nos vamos a meter mucho en este asunto de los dos, pero el caso es de que trajeron de lo que Dios les había dado a través de su trabajo, traen la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Pues algo que tú tomas de lo que Dios te ha dado y se lo entregas a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento. Es una forma de agradecer a Dios, de darle gracias por lo mucho que nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Bueno, más bien te lo voy a decir en otras palabras. ¿Qué no te ha dado Dios? ¿Qué puedes tú decir? Esto me lo gané yo solito y Dios no tuvo nada que ver. Si somos honestos, nada. Nada hemos recibido que no venga de Dios. Si somos humildes, nos damos cuenta de que todo, absolutamente todo, viene de Dios. Y hay muchas cosas en esto que ni siquiera podemos cuantificar. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale el lugar en el que vives? Eso te lo ha dado Dios. De ahí no puedes darle el 10%. Entonces, ¿qué haces? Ofrendas. Y también están las primicias. Las primicias vienen bastante después. En Éxodo 22, 29, que también un poquito lo vemos aquí en la ofrenda de Caín y Abel, también vemos en Éxodo, ya de una manera más específica, 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, le darás el primogénito de tus hijos. Entonces, la primera cría que tenían tus animales, el primogénito, el primer hijo tuyo, lo primero que recogías de la cosecha, esas son las primicias. Esas son las primicias y también están dentro de este paquete, vamos a decirlo, básico. Después nos vamos un pasito más adelante y nos vamos al nivel intermedio. Ahí ya no eres simplemente lo que Dios está pidiendo, sino que ya eres un inversionista, ya eres un administrador, ya no piensas en tu dinero, sino piensas en el dinero de Dios, el cual tú únicamente lo que estás haciendo es administrar. Y fíjate qué buen patrón es
Dios que de lo que administras de Él, permite que te quedes con el 90%. El dinero no es tuyo, es de Dios. Dice el Señor, mío es el oro y mía es la plata, ¿no? Bueno, pues si lo crees, entonces el dinero que ganas es de Dios. Y de ahí, tú lo único que vas a hacer es administrar. Porque algún día le vas a entregar cuentas de todo, porque Él es el dueño, Él es el patrón. Vemos, por ejemplo, a José, ahí en Génesis, ¿no? Ahí vemos que una persona externa, una persona que no sabía nada de Dios, ve en José algo especial, de tal manera que le confía todo lo de su casa. Todo lo que hacía se lo confiaba a José, y José era un buen administrador, hasta que vino una situación complicada. Pero José era un buen administrador. ¿Qué tan buenos administradores somos nosotros? De lo que Dios te ha dado. Puedes tú, como en la parábola de los talentos, decirle, Señor, me diste 5 monedas, te regreso otras 5. O decimos, ay, Señor, la tenía aquí escondidita. No te enojes. Yo sé que te enojas, pero pues precisamente por eso la escondí, para que no se me fuera a perder. Y por último, otro nivel que tenemos es cuando ya vives para dar, cuando realmente no te preocupan ya las cosas materiales. Cuando todo lo que viene, tú lo ves como una forma, como un medio para bendecir a otras personas, para bendecir a Dios, para bendecir la iglesia, para bendecir lo que haya que bendecir, porque necesidades, como bien lo dijo el Señor, pobres vas a tener toda la vida. Entonces, ¿siempre hay alguien a quien le puedas dar? Sí, siempre. Sí. Y entonces, te das cuenta de que nada es tuyo, sino que todo viene de Dios. Y todo lo que tienes, lo tienes para compartirlo. Y no nada más son tus recursos financieros, también es tu tiempo, también es tu experiencia, también es tu conocimiento. Lo que sabes, lo que tienes, lo vas a compartir con los demás. Vas a facilitar que otras personas puedan salir de la condición en que se encuentren para que puedan estar de alguna manera. No te vas a guardar tus secretos. No vas a decir, ay, pues yo conozco a una persona que le puede ayudar, pero no le voy a decir porque luego qué tal que le va muy bien y entonces le va a ir mejor que a mí. ¿No? Lo compartes. ¿Cómo es? Como es, porque ni siquiera es algo tuyo. Dice la primera carta a los Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, las cosas empiezan a funcionar de una manera distinta. Dice Proverbios 3:9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay promesas si cumples con esto. Pero independientemente de las promesas, independientemente del beneficio que puedas tener por cumplir con esto, estás honrando a Dios. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Dice el primer libro de Samuel 2:30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si tú estás honrando a Dios, Él te va a honrar. Si lo estás menospreciando, Él te va a tener en poco. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué lo dice Pablo a los filipenses? Porque cuando Pablo estuvo en necesidad, cuando andaba de misiones, cuando nadie se acordaba de él, los filipenses siempre estaban aportando. Esto no se lo mandó a los corintios, se lo mandó a los filipenses. Era una comunidad mucho menos favorecida que Corinto, mucho menos favorecida que Éfeso, que eran ciudades muy ricas.
Se lo manda a Filipos. Pero eran muy, muy dadores. Y nos despedimos. Dice Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primero, el reino de Dios y su justicia, las prioridades que veíamos. Y todo lo demás que necesites te va a ser añadido. No busquemos las añadiduras para entonces encontrar el reino de Dios. Las cosas funcionan al revés. Dios hace que nosotros tengamos una mente distinta. Esa mente de Cristo es una mente diferente, que razona de una forma diferente. Aquí, primero doy y luego recibo. No primero recibo y luego doy. Las cosas funcionan de otra manera. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un reino que está fuera de este mundo. Que todo esto que se ha hablado, que todas estas promesas que son para nuestras vidas, puedan realmente hacerse realidad, que las podamos vivir día con día, que podamos vivir en abundancia, que podamos no tener necesidad de nada y podamos tener la capacidad de bendecir a otros. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar absolutamente todo, Padre. No hay un tema que tú no toques en tu palabra, no hay nada, Señor, que esté oculto a nuestros ojos, y todas tus bendiciones, Señor, son para tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a seguir tus principios, a seguir, Señor, en esto que estamos hablando, para que podamos tener una vida buena, una vida, Señor, plena, que es la que tú quieres para nosotros, Señor. Tú no quieres que estemos en miseria, y ese es tu deseo, que nosotros podamos llevar una vida en la cual esta miseria no tenga lugar, en la cual, Señor, podamos estar todo el tiempo seguros de en quién estamos confiando, porque tú nos das, Señor, todos los bienes, nos das todo lo que necesitamos aún antes de que te lo pidamos, que podamos manifestar esta dependencia completa y total a ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.